Porque los seres humanos no somos islas. Somos parte de un todo y eso nos une para ver el futuro, sin perder de vista el pasado y examinar el presente. Proceso TV, periodismo alternativo. Bienvenidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será. El constante irrespeto a la Constitución por parte del gobierno autoritario del general Jorge Ubico fue un factor determinante para los hechos que se desatarían en 1944. Su régimen se caracterizó por la falta de libertades civiles, así como las restricciones a la libertad de expresión. A pesar de iniciar proyectos positivos para el progreso del país, sus políticas en favor de los intereses de las empresas de Estados Unidos y la ley contra la vagancia, que dictaba que los campesinos debían trabajar de forma gratuita durante 150 días al año en las fincas de los grandes terratenientes, despertando el descontento popular. El 29 de junio, el movimiento encabezado por estudiantes universitarios y el Magisterio Nacional, respaldados por sectores de la sociedad civil de la época, realizaron la protesta más grande de la historia de Guatemala, donde más de 100,000 personas manifestaron. El movimiento culminó con una huelga general que duró una semana. En este periodo, las firmas que exigían la renuncia de Ubico se multiplicaron. Ante este escenario, Ubico se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944. Tras la renuncia de Ubico, asume el poder una junta militar, de la cual poco tiempo después decidió dejar el poder al general Federico Ponce Báides, a quien la Asamblea Nacional nombró presidente provisional. La Revolución de 1944 fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el día 20 de octubre, encabezado por estudiantes, trabajadores y militares, quienes derrocaron al gobierno de facto del general Federico Ponce Báides, dando lugar a las primeras elecciones libres de este país, e inauguró el periodo de 10 años de modernización del Estado, en beneficio de las grandes mayorías y la clase trabajadora. A este periodo también se le ha llamado los 10 años de primavera democrática o la Edad de Oro de Guatemala. Actualmente, el día 20 de octubre es una fiesta nacional, conmemorando el aniversario del Día de la Revolución de 1944. Hoy nos acompañan Marco Antonio Sagastume y Aníbal García para hacer un análisis de la revolución después de 58 años de esta gesta política. Buenas noches, amigos televidentes, este es Proceso TV. Muchas gracias por su amable atención. Para nosotros es un gusto entrar en la intimidad de su hogar a esta hora de la noche. Esta noche es especial. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Sagastume, el licenciado Aníbal García, con quienes vamos a hablar sobre los 10 años de primavera democrática que Guatemala experimentó en la primera mitad del siglo XX. Esperamos sea un tema de utilidad y sobre todo hacer una evaluación de la realidad guatemalteca en el presente a partir de esta era democrática. Como para todos es sabido, el siglo XX ha sido el ciclo más trágico de la historia humana. En su primera mitad conocimos 2 guerras mundiales y en su segunda mitad casi toda América Latina se vio envuelta en conflictos internos. Guatemala no se escapó de esto. Guatemala tuvo un conflicto armado de 36 años de guerra en el contexto de la Guerra Fría. Y los 10 años de la era democrática fueron para Guatemala, para América Latina y para el mundo entero una luz de esperanza, pero una esperanza que se rompió. De eso vamos a hablar esta noche. Bienvenidos, Marco Antonio, a Proceso TV. Es un gran honor estar con un periodista de la calidad tuya, Julio Sicam. Yo soy tu admirador. Y lo digo de corazón porque en gran medida
que en Antigua ahora tengamos un proceso de honorabilidad se debe fundamentalmente a esos dos concejales, hombre y mujer, que denunciaron, pero vos que lo divulgaste. Por eso yo soy tu admirador. Gracias, Maco. Bienvenido, Aníbal. Julio, es un gran gusto, Maco, como siempre. Y bueno, estamos a la orden para dialogar y conversar, que es lo más importante, y utilizar el don de la palabra para tratar de reflexionar con nuestros ciudadanos acerca de lo que este país se merece y de su historia y de todo lo que nos ha tocado vivir. Así que es un gustazo. Gracias. El 20 de octubre es un hito en la historia reciente de nuestro país, pero ¿por qué llamar a estos 10 años de primavera democrática? ¿Por qué le debemos llamar así, Maco? Fíjense que platicando con don Manuel Galich, a quien se le conocía como el verbo de la revolución, el mejor orador, el que cada vez que decía una palabra se convertía en oro, dice don Juan José Arévalo Bermejo. Don Manuel Galich me dijo, está acuñado para Luis Cardosa y Aragón esa frase de los 10 años de democracia en el país de la eterna tiranía, pero no, me dijo, eso lo dije yo. Y Luis Cardosa lo repite, pero él dice como dijo Manuel Galich. Entonces, para darle lo que le corresponde al maestro, ¿verdad? Que fue uno de las principales personas. Pero yo quisiera, si me lo permiten, como la cualidad del guatemalteco y la guatemalteca en general es que somos muy amables, verdaderamente amables, quisiera contarles una anécdota de alegría, de felicidad, que pasó un año antes de la revolución del 20 de octubre del 44. Y se trata de que Jorge Ubico prohibió en 1943 la huelga del Viernes de Dolor. La prohibió. Pero al enterarse los estudiantes guatemaltecos, invitaron a los estudiantes universitarios de El Salvador. Y ellos ya venían. Pero al enterarse del dictador, el general Jorge Ubico, porque cada vez que nos gobierna un militar tienen unos deseos tremendos de perpetuarse en el poder, y cuando se dio cuenta de que venían los estudiantes, le dijo a la policía, me van a recoger a la estación de la 18 calle a estos estudiantes de El Salvador y me los llevan en carruajes. Pero ¿cómo los reconocemos? Le digo, es fácil. Los van a diferenciar de los guatemaltecos porque los salvadoreños traen maletas. A los guatemaltecos vienen de palos. Pero a los salvadoreños, cuidado porque me van a meter en un problema internacional. Entonces el estudiante universitario sancarlista se va a la estación anterior que se llama La Ermita, donde nació la ciudad capital, en la parroquia, y ahí Chepe Orozco Posadas se puso el pabellón nacional, nuestra bandera, en la mera vía del tren y detuvo al tren. Pero entonces al enterarse Jorge Ubico de eso, mandó a la policía rápido a que le dieran de palos a los estudiantes salvadoreños. Pero como el guatemalteco, la principal cualidad que tenemos es que somos muy amables. Les cargamos la maleta a los salvadoreños y les pegaron una paliada a los estudiantes salvadoreños. Quiere decir que ya venía, se venía, mira, ya se estaba incubando, era un proceso, digamos, hay gente que me dice, no fue revolución, fue un movimiento, pero políticamente, de un cambio, de una dictadura, porque ya venía para el tercer mandato de Jorge Ubico. Y ahí aparece 311 ciudadanos, en ese entonces solo hombres. Yo creo que si lo hacemos ahora firmarían más mujeres. Pero 311 ciudadanos, entre ellos hasta el doctor Wunderlich, que era el médico de cabecera de Jorge Ubico, le pidió la renuncia. Y es así como Jorge Ubico, antes de irse para Nueva Orleans, cuando él ya sale del poder, dice, cuídense de los comunistas y de los cachurecos. Y es que Jorge Ubico es el último gobierno de los gobiernos liberales para las nuevas generaciones, 13 años de gobierno dictatorial. Pero en esencia, ¿por qué debemos llamar a estos 10 años primavera democrática, Aníbal? Bueno, yo creo que hay dos elementos que son esenciales. El primero es que Guatemala estaba inmersa justamente en esa dictadura de Jorge Ubico, que a fuerza de garrote había impuesto el orden en el país. Pero aparte de eso también
hay que recordar que aún a pesar de que ahí nomás en México, desde 1910, 1917, teníamos la posibilidad ya de tener una revolución mexicana, una nueva constitución, que es una de las constituciones sociales más avanzadas del mundo, que los mexicanos tienen el honor de tenerlo, de que teníamos una revolución en Rusia también, que era la famosa revolución bolchevique, que teníamos una revolución de avanzada en Alemania, una constitución avanzada en Alemania, que era la constitución alemana de Weimar. Entonces, no había, a pesar de eso, en Guatemala todavía no se había logrado entender que el mundo estaba cambiando, y que habían derechos sociales, y que había un derecho al trabajo, y que había derecho a la seguridad social, y que había posibilidad de que existieran autonomías para algunas instituciones. La Revolución de Octubre, y ese es el segundo aspecto, llega a ser tan influyente en la vida política nacional que prácticamente constituye un cambio profundo en las estructuras jurídicas, políticas y sociales en el país. Por ejemplo, el voto de mujeres, ¿no? Un elemento importantísimo. Las mujeres no votaban antes de 1944. Segundo, educación universitaria y autonomía universitaria. No había autonomía universitaria antes de 1944. Seguro social, no había seguro social y autónomo como está antes de 1944. Derecho al trabajo, reconocimiento de los derechos de los trabajadores en la Constitución Política de la República. Y Código de Trabajo, que es de 1945. Poncho Bauer, ¿verdad? Sí, Poncho Bauer y toda una serie de personajes que influyeron en la vida política nacional. Entonces, desde el punto de vista de la participación ciudadana y la posibilidad de que el pueblo también se expresara, creo yo que esa primavera democrática se refleja en eso, en la posibilidad de que el ciudadano pueda ver que existe nicho para la expresión popular, nicho para el desarrollo de las artes. Incluso toca un tema fundamental, el tema del deporte. Por ejemplo, la autonomía para el deporte, ¿verdad? Todo esto que se construyó en 1944, mucha gente no lo sabe, pero la Ciudad Olímpica, por ejemplo, es de 1944. Sí. Es decir, aquí se hablando, remarcó también la autonomía universitaria, totalmente. La creación de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Sí, es toda una corriente que empieza a implantarse en la sociedad guatemalteca, pero que yo resumiría en tres cosas: en lo institucional, en lo jurídico y por supuesto en el modelo político que se empieza a implementar. Maco, tú tocaste algo interesante. Digamos, hay una crisis de partidos políticos, incluso hasta no lo había. Esta primavera democrática tuvo a su base un movimiento de ciudadanos que comenzó con un movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos, que se hizo contagiar también del apoyo de los maestros. Y de los artesanos. Y de los artesanos. De los que participaron en la caída de Estrada Cabrera en 1920. Claro. Hay un artesano de apellido Silva, que ellos se reúnen 800 personas y son armados. Pero lo interesante, especialmente para la juventud, ¿verdad?, que es el presente de Guatemala, le quiero decir, la revolución no se hace contra Jorge Ubico, sino Jorge Ubico se va y deja al general Ponce Baides y a otros dos generales. Pero el general Ponce Baides, por ese deseo militarense de quedarse en el poder, se sacude a los otros dos generales. Por eso se dice, es el ubiquismo sin Ubico. Y utiliza al movimiento indígena también. El caso de Patricía, el 22 de octubre hay un levantamiento ahí. Pero el 20 de octubre a las 2 de la mañana, el coronel Arbenz, que en ese entonces era capitán, ya estaba fuera del ejército por sus ideas revolucionarias, juntamente con otros grupos, porque en ese entonces habían militares de línea y militares de la escuela. Por ejemplo, los militares de línea era por el mayor Francisco Javier Arana, y los militares de la escuela, el coronel Jacobo Álvarez Guzmán. Y el coronel Jacobo Álvarez Guzmán va a las 2 de la mañana a la Guardia de Honor y se presenta, y ahí había, el comandante era el coronel Salomón, y lo matan. Y 14, aunque ahora ya sabemos que son 15 estudiantes de la Universidad de San Carlos,
toman la Guardia de Honor y son armados por el mayor Francisco Javier Arana y salen a la calle. Entonces se vuelve un movimiento revolucionario porque se utilizan las armas. Pero era un movimiento cívico-militar que redundó, al final de cuentas, en un movimiento ciudadano. Sí. Nosotros volvemos para seguir profundizando el papel que jugó este movimiento cívico militar, este movimiento ciudadano. Nosotros hacemos un corte, ya volvemos.